Cada ser humano, en algún momento de su vida, se detiene frente al espejo de sus propios pensamientos y se formula una de las preguntas más hondas que puedan habitar la conciencia: ¿qué soy realmente? La voz interior que nos acompaña, el conjunto de recuerdos que sentimos como nuestros, la historia que creemos ser, todo ello da la impresión de una identidad sólida, de un yo que permanece. Sin embargo, cuando se observa con atención, esa aparente solidez comienza a desmoronarse como arena entre los dedos. Lo que ayer parecía definirnos cambia con el paso de los años. El cuerpo se transforma, las emociones fluctúan, los pensamientos se renuevan, y aún así seguimos aferrados a la idea de que existe un núcleo inmutable que permanece intacto detrás de todos esos cambios. El Buda, al enfrentar esta pregunta, no se conformó con aceptar lo que la tradición de su tiempo sostenía. El contexto espiritual de la India antigua estaba impregnado de la noción del Atman, un alma eterna, inmutable y destinada a transmigrar de vida en vida. Sin embargo, Siddhartha Gautama no se dejó llevar por lo heredado ni por la voz de la costumbre. Su búsqueda fue radical porque no se contentó con repetir lo establecido, sino que dirigió la mirada hacia la experiencia directa de la mente y del cuerpo. En lugar de aceptar la comodidad de una respuesta fija, se adentró en la incomodidad de la duda, y desde ahí descubrió algo que sacudiría para siempre los cimientos de las religiones de su tiempo. La pregunta sobre qué somos no es una simple curiosidad filosófica, es una interrogante existencial que condiciona la forma en que vivimos, amamos, sufrimos y morimos. Quien cree que posee un alma eterna se aferra a ella con temor a perderla, mientras que quien observa los procesos como transitorios empieza a vislumbrar una libertad diferente, una libertad que no depende de la perpetuidad de un yo, sino de la comprensión profunda de su vacío. Para el Buda, lo esencial no era sostener una creencia consoladora, sino ver la raíz del sufrimiento humano, la obsesión por proteger algo que nunca ha existido en la forma en que lo imaginamos. Este cuestionamiento no es abstracto. Se refleja en cada instante de nuestra vida diaria. Cuando sentimos orgullo por nuestros logros, lo hacemos como si nosotros fuésemos dueños de ese mérito. Cuando sufrimos por la pérdida de alguien, lo experimentamos como si hubiese un yo estable al que esa pérdida arranca un pedazo. La ilusión del yo se entreteje en todo lo que hacemos, y de esa ilusión brotan la ansiedad, el apego, la ira y el miedo. En otras palabras, la pregunta sobre qué somos es, en realidad, la pregunta sobre por qué sufrimos. El mensaje de Buda no surgió de especulaciones metafísicas, sino de la observación directa de la mente en su dinámica cambiante. Cada sensación surge y se disuelve, cada pensamiento aparece y se extingue, cada emoción se enciende y se apaga. Y si todo aquello que consideramos nuestro ser está en permanente transformación, ¿qué queda detrás de ese flujo? El Buda se atrevió a dar una respuesta que contradecía a toda su época: nada fijo, nada eterno, nada que pueda llamarse un alma individual. Lo que somos es un conjunto de procesos condicionados, una corriente de causas y efectos que se suceden sin un dueño permanente. De este modo, la pregunta ¿qué es el yo? Deja de ser un enigma abstracto para convertirse en la puerta de entrada hacia la comprensión de la vida misma. Comprender que no existe un yo sólido no significa negar nuestra experiencia, sino verla con otros ojos, liberándonos del espejismo de una entidad fija que debemos proteger a toda costa. Aquí comienza el camino budista, con la valentía de aceptar que aquello que creemos ser es, en realidad, solo un reflejo cambiante, un conjunto de fenómenos que surgen y cesan sin dejar tras de sí un dueño eterno. Siddhartha Gautama, quien más tarde sería conocido como el Buda, dedicó años de su vida a la búsqueda de una verdad que no se conformara con dogmas ni con respuestas heredadas. Tras abandonar los lujos de su palacio y confrontar el sufrimiento del mundo, la vejez, la enfermedad y la muerte, se adentró en los caminos del ascetismo y la meditación profunda. Fue en ese terreno interior, en la observación radical de su propia mente y cuerpo, donde descubrió lo que tantas tradiciones no se habían atrevido a cuestionar: la ausencia de un alma fija, de un núcleo permanente que habitara en cada ser. Lo que encontró fue un principio radical que rompía con las creencias más arraigadas de la India antigua. Mientras el hinduismo defendía la noción de un Atman, un yo eterno que transita de vida en vida, el Buda percibió que esa idea era, en sí misma, la raíz del apego y del sufrimiento. El apego a un alma eterna generaba la ilusión de continuidad personal, y con ella, la desesperación por conservarla y protegerla. En sus horas de contemplación silenciosa, observando cada respiración, cada sensación que surgía y se desvanecía,
Cada pensamiento que aparecía y desaparecía reconoció que no había nada detrás de esos procesos que pudiera llamarse un yo eterno. Lo que había era movimiento, transformación, flujo. Este descubrimiento fue tan radical que no solo desafiaba las tradiciones religiosas de su época, sino también la forma en que los seres humanos entendemos nuestra identidad. Si no existe un alma fija, ¿qué somos? La respuesta del Buda no fue nihilismo ni vacío existencial, sino una comprensión liberadora: somos una corriente de fenómenos condicionados. Igual que un río no es el mismo en cada instante, aunque lo percibamos como una sola entidad, la persona no es un bloque sólido, sino un proceso vivo que cambia sin cesar. El Buda explicó que lo que llamamos persona está compuesto por los 5 agregados: forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia, y que ninguno de ellos puede sostenerse como un yo independiente. En la meditación profunda, cuando se observa la mente con atención, se ve con claridad cómo todo surge y desaparece. El cuerpo cambia con la edad, las emociones se transforman con las circunstancias, los recuerdos se alteran con el tiempo, y la conciencia misma es un proceso intermitente. Si todo lo que creemos ser está sometido al cambio, ¿dónde se oculta ese yo eterno que tantas tradiciones aseguran que existe? El descubrimiento del Buda fue que ese yo fijo simplemente no está. No hay un núcleo permanente detrás de la experiencia. Y lejos de ser un motivo de desesperación, esta visión abrió las puertas a la libertad. Porque si no hay un yo rígido que deba defenderse, tampoco hay nada que pueda ser destruido de manera definitiva. El sufrimiento, en gran parte, proviene de la ilusión de poseer algo inmutable que se aferra a lo transitorio. Comprender que no hay alma fija es romper la cadena de ese apego y dar el primer paso hacia la liberación. Este punto marcó un giro en la historia espiritual de la humanidad. Por primera vez, alguien se atrevía a afirmar que la identidad personal no es un tesoro eterno que viaja de vida en vida, sino una construcción momentánea, condicionada y vacía de un dueño permanente. Esta enseñanza se convirtió en el corazón del budismo, Anatta, la doctrina del no-yo. Una enseñanza incómoda, desafiante, pero capaz de derribar las raíces mismas del sufrimiento humano. El Buda, en su afán de explicar con claridad por qué la noción de un alma fija era un error de percepción, presentó una enseñanza fundamental: la persona, ese yo que creemos ser, no es más que una combinación de procesos dinámicos llamados los 5 agregados o escanjas. Estos agregados no son entes separados, sino aspectos interdependientes de la experiencia que, al unirse, dan la ilusión de una identidad sólida. Comprenderlos es como desarmar una máquina para ver que lo que parecía una unidad indivisible es en realidad un conjunto de piezas que funcionan juntas, pero que carecen de un dueño oculto. El primer agregado es la forma, rupa, que se refiere al cuerpo físico y a todo lo material. El organismo humano, con sus huesos, órganos y sentidos, no es un yo en sí mismo, sino una estructura condicionada que cambia desde el nacimiento hasta la muerte. El cuerpo envejece, se enferma, se deteriora, y sin embargo lo defendemos como si fuese el verdadero núcleo de nuestra identidad. El segundo agregado es la sensación, vedana, es decir, las experiencias de placer, dolor o neutralidad que surgen constantemente en respuesta al contacto con el mundo. Cada sensación nace y se desvanece en fracciones de segundo, pero nosotros nos aferramos a las agradables y rechazamos las dolorosas, construyendo con ello la cadena del apego y la aversión. El tercer agregado es la percepción, samjna, la capacidad de reconocer, clasificar y dar nombre a los fenómenos. Reconocemos un sonido como música o ruido, distinguimos un rostro amigo de uno extraño, etiquetamos cada experiencia. Este proceso es necesario para movernos en el mundo, pero no constituye un yo, es solo una función que opera en base a la memoria y al condicionamiento. El cuarto agregado es las formaciones mentales, samskara. Aquí se incluyen las intenciones, los hábitos, los impulsos, las emociones y todos los patrones psicológicos que moldean nuestro comportamiento. Este es el terreno donde el karma actúa, porque las acciones voluntarias, nacidas de la mente, generan consecuencias. Pero aún así, todo lo que surge en este nivel también está sujeto al cambio, nada permanece fijo. El quinto y último agregado es la conciencia, vijnana. No una conciencia eterna o universal en el sentido metafísico, sino simplemente la facultad de percibir y conocer, que se manifiesta en los 6 sentidos budistas: vista, oído, olfato, gusto,
Tacto y mente. La conciencia aparece ligada al objeto que percibe y se extingue cuando ese contacto desaparece. No es un observador independiente, es un proceso condicionado. Cuando estos 5 agregados interactúan, surge la impresión de un ser completo, un individuo con identidad propia. Pero el Buda enseñó que si se analizan uno por uno, ninguno puede sostener el título de yo. No somos el cuerpo, porque el cuerpo cambia. No somos las sensaciones, porque se desvanecen en un instante. No somos la percepción, porque puede ser errónea o alterarse. No somos las formaciones mentales, porque son hábitos aprendidos. Y no somos la conciencia, porque depende del objeto percibido. Lo que llamamos persona es solo el entramado de estos agregados en constante movimiento. La ilusión del yo se construye porque tomamos estos procesos como permanentes, como algo que nos pertenece. Pero cuando se contempla con claridad, se revela la verdad liberadora: no existe un centro fijo. Lo que creemos ser es como un espejismo que parece real desde la distancia, pero que al acercarnos se disuelve. Esta enseñanza no busca negar la experiencia humana, sino mostrar que la solidez que atribuimos a nuestra identidad es solo una construcción mental. De este modo, el análisis de los 5 agregados se convierte en una herramienta práctica para desmantelar la ilusión del yo. Comprenderlos no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia que se alcanza mediante la observación directa en la meditación. Y cuando esta visión se integra, el apego a un yo eterno comienza a soltarse, permitiendo que surja una nueva forma de libertad. En el corazón del budismo, una de las enseñanzas más malinterpretadas es la del renacimiento. Desde la mirada superficial, muchos han creído que el Buda enseñaba algo semejante a la reencarnación de un alma eterna que viaja de cuerpo en cuerpo. Sin embargo, esto contradice directamente la doctrina del no-yo. Si no existe un alma fija, ¿qué es lo que renace? La respuesta del Buda fue clara: no hay un portador permanente, lo que existe es continuidad causal. El Buda ilustró este principio con metáforas sencillas, pero profundas. Una de las más conocidas es la de la vela que enciende otra. La llama que pasa no es la misma, pero tampoco es totalmente distinta. De la primera surge la segunda, en un proceso de continuidad que no requiere un alma inmortal. Del mismo modo, la vida presente, con sus acciones, pensamientos y emociones, genera condiciones que darán lugar a una nueva existencia. No es un yo que se traslada, sino una corriente de causas y efectos que se proyecta. Este proceso se comprende a través de la ley de la interdependencia y del karma. Cada acto consciente deja una huella en la corriente de la existencia. Esas huellas, al combinarse, generan las condiciones de un nuevo nacimiento. No hay un alma que viaje, hay una continuidad de influencia. Igual que una onda en el agua se expande mucho más allá del lugar donde comenzó. En este sentido, lo que somos en cada instante está moldeando el devenir, no de un yo eterno, sino de una corriente impersonal de experiencia. El renacimiento budista, por lo tanto, no es una promesa de eternidad personal, sino un recordatorio de responsabilidad. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción construyen el mundo futuro, como semillas que germinarán en otra tierra. Y aunque no exista un alma que conserve recuerdos intactos, la corriente causal continúa, llevando consigo el eco de nuestras intenciones. Esa continuidad no es propiedad de nadie, porque nunca hubo un alguien dueño de ella. Esta visión elimina la raíz de muchos miedos. Si no hay un yo eterno que deba perpetuarse, la muerte deja de ser el fin de un portador. Tampoco es la eternidad de un alma fija, con el peso del castigo o la recompensa infinita. Es simplemente transformación, continuidad de causas, movimiento incesante. El Buda no buscaba alimentar la esperanza de una identidad inmortal, sino mostrar la posibilidad de liberarnos de la rueda del renacimiento mismo, comprendiendo su mecanismo y trascendiéndolo a través del despertar. El renacimiento sin alma es, entonces, un puente para entender que la vida no nos pertenece en el sentido de propiedad, sino que somos parte de una corriente mayor, un fluir de condiciones. Aferrarnos a la idea de un yo que se traslada es continuar atados al sufrimiento. Reconocer la continuidad sin sujeto es abrirnos a la posibilidad de liberación, dejar que la vida siga su curso sin el peso de una identidad que defender. A lo largo de los siglos, las enseñanzas del Buda atravesaron culturas, idiomas y generaciones.
En ese viaje, como sucede con cualquier mensaje profundo, se transformaron, se mezclaron con creencias locales y en muchos casos se distorsionaron. Una de las confusiones más grandes surgió precisamente alrededor de la noción del renacimiento. Lo que el Buda presentó como continuidad causal, sin un alma permanente, fue reinterpretado como la reencarnación de un yo eterno, algo que contradecía por completo su enseñanza original. Este peligro de malinterpretar no es un asunto menor. Cuando una idea tan radical como la del no-yo es traducida bajo los parámetros de religiones y filosofías que sí sostienen la existencia de un alma, se pierde la esencia de lo que hace único al budismo. Lo que en la visión original era liberación del apego a una identidad fija, en las versiones distorsionadas se convirtió en una nueva cadena, la ilusión de que seguimos siendo los mismos en vidas sucesivas, arrastrando nuestra personalidad intacta de cuerpo en cuerpo. El problema se agravó por varios factores. En primer lugar, la transmisión oral y la traducción de los textos canónicos. Conceptos como anatta, no yo, o vijnana, conciencia, fueron a menudo interpretados bajo esquemas culturales que necesitaban categorías más familiares, como alma o espíritu. En segundo lugar, muchas tradiciones locales mezclaron el budismo con sus propias creencias sobre dioses, espíritus y mundos invisibles, generando híbridos espirituales que poco tenían que ver con la visión original del Buda. Este fenómeno es comparable al teléfono descompuesto. Lo que comienza como un mensaje claro se transforma a medida que pasa de boca en boca. Cada cultura, cada intérprete, cada generación añade matices, suposiciones o creencias propias. Con el tiempo, la enseñanza del Buda se convirtió, en algunos lugares, en una especie de religión del alma reencarnada, algo que él mismo había negado de manera explícita. El peligro de estas interpretaciones erróneas no radica solo en la confusión teórica, sino en sus consecuencias prácticas. Creer en un alma fija que reencarna refuerza el apego a la identidad personal, el mismo apego que el Buda señalaba como raíz del sufrimiento. En lugar de soltar la ilusión del yo, se fortalece, se prolonga en el tiempo, se le da la esperanza de continuidad. De este modo, una enseñanza concebida para liberarnos se convierte en una nueva prisión mental. Entender este riesgo es fundamental para acercarnos de nuevo al núcleo del budismo. No se trata de despreciar las adaptaciones culturales que enriquecieron el camino, pero sí de reconocer cuando esas adaptaciones se alejan del corazón de la enseñanza. Solo así podemos distinguir entre lo que el Buda realmente enseñó y lo que fue producto de siglos de reinterpretaciones. En el siglo XIX, el mundo occidental atravesaba un despertar peculiar. La ciencia avanzaba con rapidez, pero también lo hacía el interés por lo oculto, lo místico y lo esotérico. En ese contexto surgió la Sociedad Teosófica, fundada por Elena Blavatsky y otros pensadores que buscaban unir las religiones antiguas de Oriente con la tradición esotérica de Occidente. Fue allí donde el budismo se convirtió en un objeto de fascinación, aunque muchas veces bajo lentes que distorsionaban su mensaje original. Para los teósofos, la idea de un alma eterna encajaba perfectamente en sus teorías de evolución espiritual. Ellos veían el universo como una escuela cósmica en la que cada alma avanzaba a través de sucesivas reencarnaciones. Y aunque tomaron términos y símbolos del budismo, reinterpretaron la doctrina del renacimiento en clave occidental, el alma personal que transmigra, que acumula lecciones, que asciende en su camino hacia planos superiores. Este concepto no era budismo en sentido estricto, sino una fusión con ideas hinduistas, gnósticas y espiritistas. Sin embargo, se popularizó como si fuese parte de la enseñanza original del Buda. El siglo XX trajo consigo otro movimiento de reinterpretación, el New Age. En un mundo cansado de la rigidez de las religiones tradicionales, el New Age ofrecía un mosaico flexible de espiritualidad. En él, las nociones de karma, reencarnación y alma viajera se convirtieron en pilares fundamentales. Una vez más, el budismo fue invocado como respaldo, pero reducido a fragmentos adaptados a un lenguaje más cercano al bienestar personal, la autoayuda y la visión romántica de Oriente. Así, la idea de que el alma reencarna se consolidó en la mente colectiva, no tanto por lo que el Buda enseñó, sino por la fuerza con que estos movimientos lo difundieron en Occidente. Libros, conferencias, grupos espirituales y, más tarde, la cultura popular, reforzaron esta noción hasta convertirla en un dogma para muchos buscadores espirituales. La paradoja es clara:
Una enseñanza que nació para deshacer el apego al yo se transformó, en manos de estas corrientes, en una doctrina que reafirmaba la existencia de ese mismo yo eterno. El rol de la teosofía y del New Age fue decisivo en esta confusión. No se puede negar que abrieron puertas al diálogo intercultural y despertaron un interés genuino por las filosofías orientales. Pero también mezclaron conceptos con una libertad que borró los matices y la radicalidad del mensaje original del Buda. El resultado fue un híbrido espiritual, atractivo y popular, pero muy alejado de la enseñanza del no-yo. Comprender este contexto histórico es clave para no juzgar con dureza a quienes creen en la reencarnación del alma como budista. Muchos lo hacen de buena fe, sin saber que esa idea proviene más de los movimientos esotéricos modernos que del propio canon budista. Reconocer esta diferencia es un paso necesario para volver a escuchar la voz del Buda sin los filtros añadidos por los siglos. Uno de los factores más decisivos en la distorsión del mensaje budista ha sido la traducción. Cuando una enseñanza viaja de un idioma a otro, no se traslada únicamente el significado literal de las palabras, sino también la cosmovisión del traductor, su bagaje cultural y sus propias creencias. Así ocurrió con los textos budistas al pasar del Pali y el sánscrito a lenguas occidentales. Conceptos que en su contexto original eran precisos y radicales se suavizaron, se reinterpretaron o se sustituyeron por palabras familiares para el lector europeo, pero profundamente ajenas al sentido original. Un ejemplo clave es el término anatta, que significa literalmente no yo o carencia de un sí mismo permanente. En muchos casos, se tradujo de manera vaga como alma o espíritu, lo que llevó a confusiones profundas. Donde el Buda negaba un núcleo eterno, las traducciones sugerían que lo afirmaba de otra manera. Lo mismo ocurrió con Vijnana, la conciencia. En los textos budistas, se refiere a un proceso condicionado, siempre dependiente de los sentidos y del contacto con los fenómenos. Sin embargo, en Occidente, con frecuencia se presentó como una conciencia eterna, reforzando la noción de un observador fijo que el Buda jamás aceptó. Otro ejemplo es la palabra nirvana. En su origen, significa extinción o apagamiento, en el sentido de liberar el fuego del deseo, el odio y la ignorancia. No se trata de un lugar, ni de una existencia eterna, sino de la liberación del sufrimiento. Sin embargo, muchas traducciones lo interpretaron como cielo, paraíso o reino eterno, comparándolo con el destino final de las religiones teístas. Esta equiparación, aunque facilitaba la comprensión para los occidentales, desvirtuaba la esencia del mensaje. El nirvana no es un premio para un alma inmortal, sino la disolución de la ilusión del yo. El problema no fue únicamente lingüístico, sino también cultural. En sociedades moldeadas por el cristianismo, resultaba impensable hablar de una religión sin alma. Por ello, los traductores, consciente o inconscientemente, añadieron matices que hicieran más digeribles los conceptos. El resultado fue un budismo presentado como una variante exótica de la fe en un espíritu eterno, cuando en realidad la enseñanza original apuntaba en la dirección opuesta. Este peso de las traducciones imprecisas ha dejado huella hasta hoy. Muchos libros de divulgación, incluso en la actualidad, continúan repitiendo términos que refuerzan la confusión: alma reencarnada, espíritu eterno, viaje del yo a otras vidas. Cada una de estas expresiones, aunque atractiva para la sensibilidad occidental, aleja al lector de la visión radical del Buda, que no existe un yo fijo, y que el sufrimiento surge precisamente del apego a esa ilusión. Entender el impacto de estas traducciones no es un simple ejercicio académico. Es un recordatorio de que el lenguaje puede ser tanto un puente como una trampa. Para recuperar el sentido original de las enseñanzas, es necesario volver a las fuentes y reconocer que las palabras no siempre son equivalentes. El Buda no hablaba en los términos de las religiones occidentales, y tratar de traducirlo con esas categorías es condenar su mensaje a la distorsión. El Buda no dedicó su vida a especulaciones metafísicas ni a construir sistemas filosóficos abstractos. Su enseñanza, aunque profunda, siempre tuvo un propósito eminentemente práctico: mostrar a los seres humanos el camino para liberarse del sufrimiento. Por ello, cuando hablaba de la inexistencia de un alma fija o de la naturaleza condicionada de la existencia, no lo hacía para iniciar discusiones teóricas, sino para guiar a sus discípulos hacia una transformación real de la mente y del corazón. El centro de su mensaje fue la comprensión del dukkha,
la insatisfacción inherente a la existencia condicionada. Todo lo que surge está sujeto al cambio, nada permanece. Si nos aferramos a lo impermanente, inevitablemente sufrimos. Desde esta perspectiva, la creencia en un yo eterno se convierte en la raíz de todos los problemas, porque es un apego que nos obliga a luchar contra lo inevitable, el cambio constante. El Buda mostró que liberarse de esta ilusión no era un acto de fe, sino de observación atenta. El camino práctico que enseñó fue el óctuple sendero, una guía que integra ética, meditación y sabiduría. Cada paso de este camino está orientado a ver la realidad tal cual es, sin las distorsiones de un yo fijo que reclama propiedad sobre los fenómenos. La conducta ética busca disminuir el daño que surge del apego al yo, la disciplina mental entrena la mente para ver con claridad, y la sabiduría culmina en la comprensión directa de la impermanencia, la insatisfacción y el no yo. Este mensaje práctico tiene consecuencias inmediatas en la vida cotidiana. En lugar de preocuparnos obsesivamente por lo que sucederá después de la muerte, si renaceremos, dónde, en qué forma, el Buda nos invita a mirar el presente, a descubrir cómo vivimos aquí y ahora. La pregunta no es ¿qué será de mi alma?, porque tal cosa no existe, sino cómo puedo liberarme del sufrimiento en este momento. Al hacerlo, el renacimiento deja de ser un misterio especulativo para convertirse en un recordatorio de responsabilidad. Nuestras acciones hoy modelan las condiciones de la experiencia futura, dentro o fuera de esta vida. El mensaje práctico del Buda es también profundamente liberador porque nos invita a soltar el peso de la identidad. Al comprender que no hay un yo permanente, desaparece la necesidad de defender una imagen, de luchar contra la pérdida, de temer la aniquilación. La vida se transforma en un flujo que puede ser vivido con sabiduría, sin la carga de proteger lo que nunca fue real. En resumen, la enseñanza del Buda no apunta a debates metafísicos sobre el alma, sino a un despertar que ocurre en el corazón de cada instante. Comprender el no yo no es un juego intelectual, sino el inicio de una libertad concreta, aquí y ahora. El propósito no es responder qué somos, sino mostrarnos cómo dejar de sufrir al soltar la ilusión de lo que creemos ser. El mensaje del Buda no surgió en el vacío. Se alzó en un escenario espiritual donde predominaban visiones muy distintas sobre la existencia y el destino del ser humano. Para comprender la radicalidad de su enseñanza, es necesario situarla frente a otras tradiciones que, tanto en Oriente como en Occidente, afirmaron la existencia de un alma eterna. En el hinduismo, contemporáneo a Siddhartha Gautama, el concepto de Atman ocupaba un lugar central. El Atman era entendido como el yo esencial, inmortal e idéntico en su naturaleza última al Brahman, la realidad absoluta. Según esta visión, el ciclo de nacimiento y muerte, samsara, no era más que un viaje del alma, que al acumular conocimiento y virtud podía liberarse y fundirse con lo eterno. Frente a esto, el Buda dio un paso desconcertante, negó que existiera tal esencia. Enseñó que el ser humano no era un alma atrapada en un ciclo, sino un conjunto de procesos condicionados que podían extinguirse al comprender su vacuidad. En el cristianismo, la noción de un alma inmortal es piedra angular. El alma es creada por Dios, habita un cuerpo temporal y sobrevive a la muerte para enfrentar un destino eterno, salvación o condena. La vida en la tierra es preparación para esa eternidad. En contraste, el budismo no habla de juicio divino ni de una esencia inmortal. La liberación no consiste en salvar un alma, sino en comprender que el alma nunca existió como tal. El sufrimiento cesa no por la promesa de un cielo, sino por la disolución de la ilusión del yo. En la filosofía platónica y neoplatónica, el alma era considerada una chispa divina atrapada en la materia. El objetivo era recordar su origen y regresar a la esfera de las ideas puras. Aquí también encontramos la noción de un principio inmutable que constituye la verdadera identidad. El Buda, en cambio, se aparta de esta idea de un núcleo eterno. Su enseñanza no busca el retorno de un alma a una fuente, sino la comprensión de que no hay un alma que retornar. Más cerca en el tiempo, los movimientos esotéricos occidentales, como la teosofía y luego el New Age, abrazaron la idea de reencarnación del alma como un camino de aprendizaje cósmico. Aunque tomaron prestados conceptos budistas, conservaron la idea de un yo esencial que atraviesa múltiples vidas. El contraste aquí es claro. Mientras estas corrientes prometen continuidad personal, el Buda enseña que la continuidad no pertenece a nadie, que no hay un yo viajero,
solo una corriente de causas y efectos. Lo que hace único al budismo es precisamente esta ruptura con la tradición universal de afirmar un alma eterna. Mientras muchas religiones y filosofías ofrecen consuelo en la idea de que algo esencial de nosotros nunca se destruye, el Buda propone un consuelo más radical: no tenemos que temer perder lo que nunca existió. En lugar de aferrarnos a la ilusión de un yo eterno, podemos despertar a la verdad de la impermanencia y hallar una libertad más profunda, una que no depende de sostener ninguna identidad. El contraste con otras religiones y filosofías no busca desprestigiarlas, sino resaltar lo revolucionario del mensaje budista. Allí donde otros caminos prometen eternidad, el Buda señala hacia la disolución del yo. Allí donde otros ofrecen continuidad, el budismo ofrece liberación del ciclo. Y en esa diferencia se esconde su mayor poder, la posibilidad de liberarnos no solo del sufrimiento, sino también de la carga de defender una esencia que nunca existió. Al recorrer las enseñanzas del Buda y la historia de sus interpretaciones, se hace evidente que mucho del mensaje original ha sido cubierto por capas de traducciones, adaptaciones y proyecciones culturales. Sin embargo, cuando despojamos todas esas interpretaciones y regresamos al núcleo, lo que encontramos es una verdad sencilla pero transformadora. El sufrimiento humano nace del apego a la ilusión de un yo fijo, y la liberación surge al comprender que tal yo nunca ha existido. Volver al núcleo significa volver a la experiencia directa. No se trata de debatir intelectualmente si existe o no un alma, sino de observar nuestra vida momento a momento. ¿Quién es el que siente? ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que cambia de emociones a cada instante? Cuando miramos con atención, vemos que lo que llamamos yo es un entramado de sensaciones, percepciones, recuerdos y hábitos, todos en constante transformación. Nada de ello puede reclamar el título de identidad permanente. La comprensión de esta impermanencia no es un vacío desesperante, sino una puerta hacia una libertad más amplia que cualquier idea de eternidad personal. Liberarse de la ilusión del yo es también liberarse del miedo. El miedo a la muerte, a la pérdida, al fracaso, surge porque creemos que hay algo sólido que puede ser destruido. Pero cuando vemos que lo que somos es un flujo condicionado, ese temor se desvanece. La muerte ya no es la aniquilación de un alma, ni el tránsito de un yo que se traslada, sino simplemente transformación, continuidad causal, como olas que se suceden en el océano. Y más allá de esa continuidad, la posibilidad de apagar la rueda misma del renacimiento, el nirvana, la paz de soltar definitivamente la ilusión del yo. En este punto, lo esencial del budismo no se trata de especular sobre mundos invisibles ni de repetir doctrinas, sino de vivir la práctica de la atención, de la ética y de la sabiduría. Volver al núcleo es regresar a la enseñanza práctica, observar con claridad, dejar de aferrarnos y despertar a la libertad que surge cuando comprendemos la verdadera naturaleza de la existencia. Lo que distingue al mensaje del Buda no es la promesa de una eternidad personal, sino la invitación a liberarnos del peso de proteger lo que nunca existió. Ese es el verdadero camino: soltar las ilusiones, trascender la identidad fabricada y descubrir una paz que no depende de ninguna creencia, sino de la experiencia directa de la realidad tal como es. Con ello, el círculo se cierra. Desde la pregunta esencial sobre qué es el yo hasta la conclusión de que no hay un yo fijo que defender, el viaje budista nos conduce a un mismo destino: la libertad. Una libertad que no se conquista acumulando certezas, sino soltando las cadenas invisibles de la ilusión.